Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Hola Lisa, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Me dan un momentito y ya empiezo a compartir la clase para hoy. Bien, chicas, vamos a empezar la clase del día de hoy. Un momentito. Bien, para esta semana tenemos el tema el párrafo, ¿sí? Bien, nos dice que el origen etimológico del término párrafo se deriva del latín paragrapus. Este puede representarse como conjunto de oraciones. Vamos a ver cuál es el concepto de párrafo, luego vamos a ver de qué se trata, cuáles son sus características y cuáles son algunos de los tipos de párrafo que existen, ¿sí? Entonces, por favor, Adriana, ayúdame con la lectura de el concepto. Ok, concepto. El párrafo es la misma unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Un párrafo generalmente tiene diversas oraciones. Todas ellas contienen la misma palabra clave o idea clave que controla la información en el resto del párrafo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos dice que es una mínima unidad de redacción. ¿A qué nos referimos con mínima unidad de redacción? Es decir, que es un escrito muy pequeño, el más pequeño que existe, de hecho, ¿sí? Cuando hablamos de redacción, estamos hablando que hay más de una oración, ¿sí? El párrafo tiene diversas oraciones y todas ellas contienen una palabra clave o idea clave que controla la información que se sitúa en el resto del párrafo, ¿sí? Vamos a ver más a fondo qué es el párrafo. Janet, por favor, ayúdame con la lectura. ¿Qué es el párrafo? Hola Lisa, buenas noches. ¿Qué es el párrafo? El párrafo es el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias. Estas últimas conocidas como subordinadas, relacionadas de manera lógica y convergente entre sí y a fin de desarrollar un determinado tema
Las oraciones de un párrafo se distinguen por estar separadas por puntos y seguidos. ¿Sigo, Lisa? Sí, continúa con la lectura de los otros dos párrafos. Los párrafos de un escrito se organizan entre sí de manera también secuencial y lógica, tanto como las oraciones dentro de cada uno de ellos. De esta dependerán de cohesión y conversación del texto y a la larga su capacidad para transmitir correctamente el mensaje al lector. Dice, en cuanto a su contenido, cada párrafo expresa una idea principal, sustentada por lo general en varias ideas secundarias de organización. Al leer un texto conviene definir y relacionar estas ideas para mejorar la comprensión de la lectura. Muy bien, muchas gracias, Janet, por tu lectura. Entonces, ¿qué es el párrafo? Aquí nos los explica de forma más extensa, ¿no? Nos dice que el párrafo es el fragmento de un texto que está formado por un conjunto de oraciones tanto principales como secundarias, ¿no? Luego ustedes van a ver esto de las oraciones, o me parece que ya lo vimos, oraciones subordinadas, oraciones coordinadas, ¿no? Todas estas se relacionan de una manera lógica y coherente, ¿no? ¿Por qué? Es necesario que se haga así para desarrollar un tema en cuestión, porque cuando no hay oraciones que se relacionan entre sí o las ideas principales y secundarias están unas por un lado, otras por otro lado, el texto no va a tener sentido, ¿no? O no va a desenvolverse a fin de cuentas el tema. Las oraciones de un párrafo pueden estar separadas mediante puntos seguidos, ¿no? Punto y seguido. ¿Qué son estos puntos, signos de puntuación, que se utilizan para terminar una idea y continuar con otra, o expandir una idea, pero hacer una pequeña pausa, sea para recalcar, sea para aumentar, etcétera, ¿no? Los párrafos se organizan de manera secuencial y lógica, ¿no? Es decir, que de ello va a depender la cohesión y la coherencia del texto. De esta forma, lo que logra o su objetivo será transmitir el mensaje de forma correcta al lector, ¿no? Cada párrafo, ya lo habíamos dicho, expresa una idea principal que está sustentada mediante varias ideas secundarias o argumentativas, ¿no? Cuando se lee un texto, obviamente conviene identificar cuáles son las oraciones principales o los temas principales para mejorar la comprensión de la lectura que se esté haciendo. ¿Cuáles son las características del párrafo? Pues bien, los párrafos se componen por una serie de elementos y reglas gramaticales que lo hacen más fácil identificarlos en los textos. A continuación vemos algunas de esas características, ¿no? María Isabel, por favor, ayúdame con la lectura desde la A hasta la F de las características de un párrafo. Buenas noches, Lisa. Iniciar con un pequeño espacio en blanco, denominado sangría. Iniciar con mayúscula en la primera palabra del párrafo. Están formados por una o más oraciones. Se emplea el punto y aparte para cerrar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente. Todo párrafo tiene una oración principal que le sirve el núcleo de sentido. Ella dicta de qué va el párrafo en cuestión. Las oraciones secundarias, en cambio, proveen de contexto a la oración principal. Muy bien, muchas gracias María Isabel por tu lectura. Entonces,
Aquí algunas características, ¿sí? Un párrafo por lo general empieza con un pequeño espacio en blanco al que se lo conoce como sangría, ¿sí? Esta sangría es el espacio que se utiliza, puede ser de diferente clase, puede ser una sangría de primera línea, sangría francesa, etcétera. Les voy a pasar a compartir la pantalla para indicarles en un documento de Word de qué se trata la sangría, ¿ya? A ver. Tengo aquí un texto, ¿sí? Lo estamos viendo a continuación, ¿sí? Este texto eh, viene a ser un párrafo, ¿no? Puesto que es una, un texto un tantito extenso. Ahora, lo mismo se hace cuando uno escribe, ¿no? Para darle estética a los escritos que hacemos, ¿ya? Entonces, miren, estoy ubicando una sangría especial de primera línea con una separación de 1,25 centímetros. Y como ustedes pueden darse cuenta, hay este espacio, perdón, este espacio en blanco con el que inicia el párrafo. Y a esto se lo conoce como sangría. Ahora, también hay sangrías francesas que es al revés, que la sangría se lo ubica desde la segunda línea en adelante, es decir, este espacio en blanco, ¿sí? También hay la sangría que se la puede simplemente eh, ubicar en ciertos centímetros después del margen a todo el párrafo, ¿sí? Estos tipos de sangrías se utilizan especialmente para los documentos un poco más formales, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, para el aprendizaje de las normas APA, ¿no? Le sirve muchísimo este tema. Bien, continuamos. Entonces, tenemos claro, perdón, qué es una sangría. Luego, iniciar con mayúscula en la primera palabra del párrafo. Como sabemos, toda oración inicia con mayúscula, ¿no? Y a fin de cuentas, un párrafo es una unión de oraciones, es un mínimo texto escrito, entonces por ello debe siempre iniciar con mayúscula, ¿no? El párrafo está formado por una o más oraciones, se emplea el punto y aparte para cerrar la idea del párrafo y continuar con el siguiente. Eh, También contiene una oración principal, que es lo que sirve de núcleo, ¿no? Esta oración es lo que dicta de qué va el párrafo en cuestión o de qué es lo que habla este párrafo, por qué es importante, etcétera, ¿no? Las oraciones secundarias, en cambio, lo que hacen es proveer de contexto a la oración principal y nos dan una amplitud mayor, ¿sí? A continuación vamos a ver algunos tipos de párrafos que existen, ¿sí? Existen los párrafos narrativos en donde se exponen o se narran hechos de forma cronológica, es decir, que el tiempo para este tipo de párrafos es muy importante, ¿sí? El tiempo me refiero es al el orden en el que se escribe o en el tiempo en el que pasaron, ¿sí? Los párrafos narrativos pueden ser más utilizados en novelas, crónicas, cuentos, textos periodísticos, entre otros, ¿sí? También existen los párrafos argumentativos, donde el fin es que el autor le pueda convencer o disuadir al lector acerca de alguna idea o acontecimiento que esté pasando o que el autor necesita que sentirse apoyado. El párrafo conceptual tiene como propósito articular un concepto específico o brindarle un significado explícito al lector, ¿no? Estos párrafos generalmente son teóricos, son informativos.
Los párrafos de diálogo es aquel que desarrolla alguna conversación entre algunos personajes o algunos hablantes. De igual manera, este tipo de párrafo se lo utiliza en las novelas o los cuentos, ¿sí? También para redacciones de obras de teatro, entre otros, ¿no? Los párrafos de enumeración finalmente son aquellos que exponen varios sucesos, ideas, conceptos, características, cuáles son los pasos de tal cosa, ¿no? Y son empleados para jerarquizar por orden de importancia la información que se quiera dar, ¿no? Entonces, para ello es muy importante este tipo de párrafo, ¿sí? Muy bien. Esto es en cuanto al recurso que tenemos para esta semana. En la plataforma adicional tienen el taller en clase y la tarea en casa, ¿sí? La tarea en clase es un pequeño cuestionario, ¿sí? Que tienen que responder y la tarea en casa es la siguiente. Redactar un ejemplo de cada tipo de párrafo. Ya vimos de qué se trata esos tipos de párrafos. Lo vemos en la última parte del del recurso, ¿sí? Entonces, usted busque un ejemplo de párrafo narrativo y procede a escribir aquí cuál es el párrafo narrativo, cuál es el párrafo argumentativo. El ejemplo, no quiero el concepto de párrafo narrativo, porque los conceptos ya los tengo en el recurso. Lo que quiero es un ejemplo. Por ejemplo, si nos dice párrafo de enumeración, que son guías o pasos, ¿qué tipo de texto podría tener enumeraciones? Una receta, por ejemplo, ¿no? Donde me dice, uno, parta los huevos y revuélvalos en un bol. Dos, añada la harina. Tres, añada azúcar, ¿no? Entonces estoy dando pasos, una enumeración, y aquí lo escribo de esa manera, ¿ok? Listo, chicas. Si no tienen ninguna duda, necesito que por favor enciendan la cámara para tomar la captura de asistencia a la sala. Bien, a ver, me falta en cámara Gaby y a Janet solo le veo las cejas. Listo, ahí. A ver, tomo la captura en 3, 2, 1. Bien, muchas gracias, chicas. Cualquier duda, inquietud que tengan, me pueden escribir por interno. Recuerden que eh, ya están entregando los boletines, así que si es que tienen alguna inquietud, pueden hacérmela saber, ¿sí? Que tengan una buena noche todas. Nos vemos la siguiente clase.